Bien, ¿se escucha bien? Para comenzar, Daniel Ávila, quien es ponente esta mañana y quien va a empezar con el tema de conservación de fauna silvestre en México, retos, perspectivas futuras. Para hacer un pequeño resumen, Daniel es biólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Principalmente es investigaciones en fibromas del género Odoicoelus en el estado de Sonora, de México. Daniel es maestro en ciencias en el área mayor de vulnerabilidad para los 6 felinos silvestres de México en la Reserva de Biosfera de Sierra Gorda de Querétaro. Tiene mucha experiencia como técnico de campo en el Laboratorio de Zoología en la Universidad Autónoma de Querétaro. O trabajos en diferentes proyectos de conservación con el oso negro, con lobos mexicanos y con grandes felinos. Es profesor y es investigador del Instituto Tecnológico Irapuato y es encargado del Laboratorio de Zoología, donde desarrolla diferentes proyectos de ecología y de distribución de mamíferos en diferentes ambientes antropizados. Actualmente, Daniel trabaja en un proyecto de divulgación científica y en la promoción del concepto One Health y damos pase adelante a que comience con su presentación. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que han organizado esto. Se me hace una iniciativa súper buena, que aprovechemos la tecnología para este tipo de cosas y que sigan promoviendo este tipo de eventos. En segunda, agradecer a mi amigo Nico de Rugby, que me facilitó ahorita el internet. Acá en Cancún, por lo del ciclón, hubo fallas en algunos lados, me quedé sin luz, sin internet, y tuve que venir a despertar. Pero listo, aquí estamos. Y bueno, para comenzar con la charla, quisiera platicarles un poco de cómo está estructurada. En un principio comenzaré a hablar sobre los proyectos en los que yo estuve trabajando, afortunadamente de conservación, en algunos hábitats diferentes, en algunos estados diferentes, y cuáles fueron los retos principales a los que nos enfrentamos en cada uno de esos proyectos, ¿no? Obviamente surgían más de un reto en cada proyecto, pero voy a mencionar solo los principales o el mayor reto a los que nos enfrentamos y que yo considero fue el mayor reto para cada proyecto. Posteriormente hablaré sobre las perspectivas que considero que tenemos para la conservación de la fauna o de la naturaleza en general, no solo para México, ¿no? Sino creo que para el mundo. Y bueno, para las personas que no conocen México o no han podido conocerlo, también quisiera hablarles un poco sobre cosas muy generales. Hay una gran diversidad de hábitats, y otra cosa que tenemos, creo que es muy diferente a los otros países de Sudamérica y de Centroamérica, es que la tenencia de la tierra está dividida también en algo que se conoce como ejidos, que son propiedades, a grandes rasgos es como la tierra, un pedazo de propiedad de la tierra es comunal, ¿no? O sea, entre varias personas son las dueñas de esa extensión de tierra y son las que pueden decidir qué hacer con esa tierra, ¿no? Entonces, del centro y sur de México, la mayoría de la tierra está dividida en pequeños ejidos, pequeños, que van desde 1 hectárea a, no sé, 1000, 2000. Y en el norte del país son sitios que van con extensiones de tierra mayores, la mayoría son privados y son extensiones más grandes, por lo general, de 5.000 hectáreas hasta 15.000, 20.000, ¿no? Esto creo que es importante mencionarlo porque, por ejemplo, en algunas charlas hemos escuchado extensiones de tierra que les parece pequeño, de 5.000 a 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces, solo como un poco del contexto de cómo lo hemos trabajado acá o cómo se ha trabajado. Y bueno, empecemos con la parte de conservación. ¿Qué entendemos por conservación? La conservación del medio ambiente implica que le demos protección, que sea una gestión efectiva, que sea un manejo de los ecosistemas, tanto como sus especies o las poblaciones, ¿no? Y esta se puede dar de manera in situ o ex situ, que sería en el lugar
o fuera de esos lugares naturales, ¿no? Como son los zoológicos. Y todo esto es precisamente para mantener las condiciones naturales de ese lugar a largo plazo. Y bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Hay prácticamente ahorita alteraciones antrópicas en todo el mundo. No hay un solo sitio que no presente una alteración en mayor o menor medida, pero prácticamente todos han sido alterados. Y esto se debe porque prácticamente cualquier cosa que hagamos se va a dispersar o va a llegar a, tanto a las zonas terrestres como a las marítimas, como al aire, por las corrientes oceánicas, las corrientes atmosféricas, ¿no? O sea, desde los bosques templados que tenemos en el norte del país a los bosques tropicales que tenemos en el sur y que seguramente hay similares en el centro y sur, Centroamérica y Sudamérica, los pastizales y bueno, el océano, que prácticamente la mayoría de los países tenemos el límite con él, ¿no? Entonces, creo que es momento de que comencemos a manejar de manera adecuada los sistemas. Y adentrándonos un poco más a lo que estamos hablando en este congreso, pues es lo de la coexistencia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se rompe esa coexistencia? Es cuando se surge un conflicto, ¿no? Y me gustaría ponerles esta pequeña definición de un conflicto, en específico el conflicto humano-vida silvestre. Esto se da o surge el conflicto cuando las actividades de los humanos tienen un impacto negativo en la vida silvestre o en la fauna silvestre, o viceversa, cuando la fauna silvestre tiene un impacto negativo en los humanos o en las actividades humanas. Y bueno, ¿cómo hacemos conservación o estamos tratando de hacer conservación en México, o al menos en los proyectos que me tocó trabajar? Es la creación de áreas naturales protegidas, programas de conservación de especies en riesgo, donde se hacen monitoreos de, pues, prácticamente de todo el ecosistema donde está esa especie, ¿no? Desde las comunidades de diferentes vertebrados, invertebrados, plantas, etc. Los programas de empleo temporal, que esto también se da mucho en las áreas naturales protegidas y que está en relación a que las personas de la comunidad comiencen a hacer este tipo de monitoreos, ¿no? Educación ambiental, divulgación, reforestación, restauración de suelos, los zoológicos con programas de reintroducción. Y bueno, seguramente hay muchas más que desconozco y en otros países aplican otras, ¿no? Pero estas son las principales en las que pude trabajar un poco más de cerca. Y bueno, comenzando con los retos, en el 2010 estuvo trabajando en el noreste del país. En cuanto a los retos, les voy a ir mostrando dos fotografías. Del lado izquierdo, en mayor tamaño, están como el enfoque del proyecto, y del lado derecho va a estar una representación del reto mayor, ¿no? Entonces se comenzó a hacer un monitoreo para ver los posibles efectos que tenía el muro con las especies fronterizas, ¿no? Y bueno, todo comenzó muy bien. Empezamos a tener registros de grandes mamíferos, que eso es algo importante por lo que ya nos han explicado en diferentes charlas, ¿no? De cómo nos muestran la salud de los ecosistemas. Y bueno, personalmente creo que uno de los retos principales a los que nos enfrentamos en este proyecto fue la frontera con Estados Unidos, ¿no? Si pueden ver del lado derecho, hay dos flechas. Una está en una línea como oscura, negra. Esos son unas como vallas de contención para vehículos, o sea, evitar que los vehículos crucen fácilmente. Y la otra línea o la otra flecha muestra una línea más clara, que eso es un camino, pero es un camino bastante ancho, debe de tener unos tal vez 5 metros, por donde circula la Border Patrol. Y esto es en prácticamente toda la frontera, ¿no? En las zonas que colindan con las ciudades, la frontera es todavía muchísimo más alta y obviamente prácticamente imposible para que cruce la fauna, ¿no? Y pues obviamente no. Por ejemplo, nos tocó ver especies o bichos que cruzaban de un lado a otro, y el monitoreo pues prácticamente se tiene que detener ahí, ¿no? Del lado mexicano ya no podríamos cruzar a Estados Unidos para seguir con el monitoreo de los osos.
Después, en el 2011, en el centro del país estuvo trabajando con la abundancia del lince. Queríamos precisamente ver qué pasaba con esta especie dentro de un parque nacional que estaba pegado a la ciudad. Si pueden ver en la fotografía, todo esto es la mancha urbana, ¿no? Lo blanco del fondo. Y bueno, comenzaron las cosas a salir bien, se capturaron algunos bichos, se les colocaron collares de VHF para estarlos rastreando. Y bueno, el reto principal, creo que fue algo muy fuerte y una sorpresa, es que uno de estos bichos que habíamos capturado murió por un ataque de perros ferales, ¿no? Lo cual en este sitio fue algo muy constante, ¿no? Observar jaurías de perros de 7 a 8 individuos. Después, otra vez regresando al noreste del país, se empezaron a hacer cosas de disuasión de depredadores para evitar que estuvieran atacando ganado doméstico. En las fotografías también me interesa que observen a grandes rasgos los tipos de vegetación, ¿no? Cómo van cambiando y el ecosistema cómo es diferente de un sitio a otro. Y bueno, en este caso con los lobos se colocaban diferentes medidas que ya nos mencionaron que son efectivas para precisamente disuadir a los depredadores, como el fladry, las luces Foxlight. En algunos casos se colocaban repelentes en el ganado que se encontraba muerto. Causan aberración al depredador cuando come la carne, no es mortal, pero le produce ciertos vómitos o náuseas y precisamente esa es la idea, ¿no? Que deje de consumirlo. Y bueno, el problema para esta zona es que son, relativo para México, son áreas extensas, eran ranchos de 12,000 hectáreas, 15,000, y en invierno las aves que nos ayudan a encontrar o facilitan encontrar las carcasas o animales muertos, pues no están, ¿no? O sea, los opilotes, las auras, desaparecen del lugar y se vuelve muy complejo poder detectar esto, ¿no? Por lo cual no se puede dar un manejo adecuado, o no es tan sencillo. Posteriormente, también en zonas similares del noreste del país, se trabajó con un manejo del hábitat o mejoramiento del hábitat que era para favorecer la abundancia de presas silvestres para los depredadores. Y del lado izquierdo, como pueden ver, esto es un cerco de exclusión, lo cual limitaba al ganado doméstico que pastoreara del lado izquierdo, ¿no? Entonces, es evidente el cambio de la vegetación, ¿no? De un sitio a otro. De este lado también se encontraban, por ejemplo, retoños de otras especies de plantas, ¿no? No solo es el pasto lo que consumen, pero prácticamente consumen todos los retoños o los brotes verdes. Entonces iba funcionando relativamente muy bien. Comenzamos a tener una mayor abundancia de presas del lado izquierdo, pero el problema es que creo, eso es solamente perspectiva, había demasiado ganado, por lo cual en cuanto se empezaba a ver este tipo de mejoras en los cercos de exclusión, lo que hacían era pasar al ganado doméstico a que pastoreara en estos sitios, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que ver más con un poco el reto es el manejo del ganado. En otro sitio, en el noroeste, pero en una zona del país, pero ya una zona más seca, más árida, igual se estaba haciendo un monitoreo de fauna. Comenzamos a tener registros de diferentes mamíferos, en especial los carnívoros, que son los que trabajábamos. Y bueno, todo iba o parecía ir bastante bien, hasta que encontramos o empezamos a encontrar de manera más constante y seguida animales muertos, ¿no? En especial los coyotes. Es una especie que estuvieron o siguen persiguiendo demasiado. Y bueno, la plasticidad de este bicho lo único que hace es que mientras más lo caces, más bichos vas a tener, ¿no? Entonces, el manejo ahí para el control de depredadores no estaba siendo el adecuado y seguían teniendo problemas con ataques a ganado doméstico. En el 2014 trabajamos en el centro del país con un taller de identificación de rastros para depredadores.
y esto era para favorecernos o ayudar a los monitoreos del lugar. Y bueno, el reto principal del taller fue que había personas que no sabían leer y escribir o alguna de las dos. La verdad, como biólogo fue una sorpresa, como que no tenía contemplada esa parte. Y creo que es el reto más difícil, ¿no? Al menos del taller, ya que tenían que escribir dónde localizaban a los bichos, qué especie, buscar ellos en las guías, utilizar los GPS, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también nos falta un poco como entender esa parte social. Afortunadamente, creo que en este pequeño congreso, en el congreso en línea, o bueno, me ha estado tocando ver más trabajos en relación a la parte social, ¿no? Que es perfecto. En el 2015 trabajamos con interacción entre carnívoros tope. Lo mismo, todo como al inicio, todo va saliendo bien, relativamente bien. Se capturaron algunos bichos, se les colocaron collares GPS. Y bueno, en la foto les muestro un puma, un macho, raya. Y bueno, cuando se fue a rastrear las primeras localizaciones de este bicho, pues esperábamos encontrar o que estuviera un echadero o bien que hubiera una presa natural, silvestre, ¿no? Un venado, un puerco, algo. Y desafortunadamente lo que encontramos fue esto, ¿no? Fue una cabeza de ganado, como ven, aquí tiene su arete, y eso lo único que genera es otra vez, ¿no? Una pérdida para el ganadero, o sea, un impacto negativo, por lo cual se vuelve un conflicto. En el 2016 se trabajó con monitoreo de berrendos. Si se dan cuenta, son zonas de pastizales. Y con estos bichos se vuelve relativamente sencillo el monitoreo, ya que a una distancia prudente los puedes observar bastante bien y puedes hacer conteos, etc. El problema bueno, creo que el reto fuerte es la agricultura que se sucede en el lugar y la fragmentación, ¿no? O sea, si pueden ver del lado derecho, estos son 4 berrendos y aquí al lado, a menos de 1 kilómetro, se encuentra una carretera de 2 carriles y que es transitada prácticamente siempre por vehículos de gran tamaño. Algo bueno de aquí me gustaría resaltar, en este rancho en particular tenían un manejo bastante bueno del hábitat y era amigable con la fauna. Esta flecha muestra una línea blanca. Esa línea blanca es un cerco, que normalmente los cercos son de púas y son mucho más bajos. En este caso lo ponen más alto y sin púas, que eso es para facilitar el cruce de los berrendos de un lugar a otro, ¿no? Los berrendos no son como los venados, no brincan fácilmente por arriba de los cercos, tienen que pasar por abajo. Entonces, en este caso fue una sorpresa agradable encontrar este tipo de manejo, además de que se les colocaban bebederos, ¿no? Específicos para fauna o específicos para ganado. Bueno, en el 2017 lo mismo, estuvimos trabajando con el monitoreo de fauna, monitoreo de carnívoros, y otra vez, ¿no? En un sitio donde nos decían que querían saber qué estaba pasando porque tenían problemas con ataques a sus ganados y querían ver cuál era el bicho que lo estaba atacando, que ellos pensaban que eran los pumas o el león de montaña, como se le llama en algunos sitios acá. Pues bueno, la sorpresa fue que en realidad era un jaguar y fue algo bueno al mostrarles esta información a las personas, que ellos reaccionaban como de manera positiva. Es en un área natural protegida y ellos no sabían que se encontraba este bicho, ¿no? Ya hemos escuchado historias similares en otras charlas, que las personas ni siquiera están conscientes de algunas veces de los bichos que tienen. Y bueno, creo que uno de los retos fuertes es que tienen una extracción de madera muy marcada y muy extensa por todo el hábitat, ¿no? Lo que tiene esta zona es que la topografía es tan drástica que los tipos de vegetación cambian muy rápido, ¿no? Podemos tener, como en la fotografía, que esto es un tipo de selva baja, y encontrar los bosques templados en menos de 20 kilómetros, ¿no? Bueno,
en el 2018 se estuvo trabajando igual en el centro del país y era un tipo de hábitat de selva baja, como pueden observar. Se comenzaron haciendo encuestas porque eran sitios altamente modificados por el humano, pero se estaba tratando de conservar estas zonas, ¿no? Entonces las encuestas, una de las cosas como que nos revelaron es que prácticamente toda la gente que estaba asociada a estas áreas o que tenían cultivos cercanos a estas áreas mencionaban que antes había armadillos, pero hacía muchísimo tiempo que nadie veía, que nadie podía cazar armadillos, etcétera, ¿no? Y bueno, lo padre de aquí fue que pudimos registrar a los armadillos. La gente se sorprendió, obviamente, pero creo que está cambiando esa perspectiva. Fue una sorpresa grata y no fue como vamos a ir a cazarlo, ¿no? Aunque desafortunadamente prácticamente en todos los sitios que se estuvo muestreando teníamos esto, ¿no? Teníamos perros ferales, perros que tenían crías o que estaban en jaurías de 7 hasta 8 individuos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y regresando a uno de las primeras diapositivas, con los linces, el conflicto fuerte fue con los perros ferales y tiene diferencia de años, ¿no? Entonces, esto está volviendo un problema, un reto bastante fuerte y más continuo, y creo que se está generalizando, ¿no? Escuchamos en otras pláticas en Chile, al parecer, también tienen problemas con esto, ¿no? Después, en otro sitio del centro del país, se iba a hacer un monitoreo de vertebrados, más bien. Pero la realidad es que prácticamente el único grupo que pudimos evaluar fue al grupo de las aves. Esto fue porque en la zona había un conflicto grande con una presencia fuerte de narcotráfico y prácticamente no se podía salir de noche, no se podía salir de día, no podíamos ir aquí, no podíamos ir allá, o sea, no podíamos hacer prácticamente nada y pues solo pudimos registrar aves prácticamente. Y esto es, bueno, algo que les quiero recordar es que les dije que los retos se pueden presentar en diferentes sitios, pero estaba presentando como el mayor reto, ¿no? del lugar. En este caso, creo que el narcotráfico me ha tocado experimentarlo en todos los estados y en todos los sitios que he trabajado con proyectos de conservación, pero en este sitio en específico fue muy marcado, ¿no? Al igual, por ejemplo, los perros ferales, ¿no? Creo que se han registrado en todos lados, pero hay sitios con mayor problema. Y bueno, actualmente en el 2020 está haciendo monitoreos de zonas periurbanas que tienen alta transformación y alta fragmentación de hábitat. Y algo bueno o positivo es que hemos registrado especies como esto, que es un ocelote, en zonas a menos de 500 metros de carreteras federales. El problema es o el reto principal es cómo disminuir este tipo de escenarios, ¿no? Los atropellados, el desarrollo continúa, ya sea carreteras o inmuebles, y no estamos teniendo un manejo adecuado de esto, ¿no? ¿Cómo evitar que surja ese conflicto? Entonces, uno de los retos principales es que creo que tenemos a nivel mundial es esto, ¿no? Los conflictos que tenemos entre humano y vida silvestre. Entonces, aquí les enlisto las primeras 5 causas a nivel mundial, ¿no? Que hay de conflicto, que es depredación de ganado, depredación de especies energéticas, ataques a humanos, ataques a las cosechas o transmisión de enfermedades. Esta la coloco nuevamente sobre el conflicto porque quiero resaltar que prácticamente, o sea, se dan cuenta, las 5 primeras causas es un impacto negativo de la fauna silvestre hacia el humano, pero no estamos enlistando una sola en donde sea el impacto negativo de los humanos hacia la fauna silvestre. Y bueno, la tendencia mundial es que siguen ocurriendo estas mismas causas de conflicto, ¿no? Entonces, a manera de reflexión, quisiera hacer esta pregunta de ¿cuál es la variable que tienen en común todos los retos que se han presentado al tratar de hacer conservación, ¿no? Creo que esto es
Se ha presentado en varios sitios, no solo en México, ¿no? Bueno, en diferentes países. Y la realidad es que somos nosotros, ¿no? El Homo sapiens es el reto que tienen en común de manera directa o indirecta. Estamos teniendo un efecto, y muchas veces es un efecto negativo dentro de los ecosistemas. Por lo cual considero que tenemos dos perspectivas a futuro para la conservación. Una es este escenario que les presento, es un escenario pesimista, en donde prácticamente seguimos teniendo el mismo manejo de todo, ¿no? Seguimos utilizando agroquímicos y pesticidas de manera desmedida, seguimos construyendo carreteras sin planeación y sin ver de qué manera disminuir los impactos a la fauna, seguimos introduciendo especies exóticas en ecosistemas naturales, seguimos con la contaminación y el manejo y un mal manejo de residuos, en específico los plásticos de un uso, que acaban en todos lados, los cambios de uso de suelo desmedidos, la matanza de algunos animales por creencias o desconocimiento, una sobrecarga de ganado y algunas veces un mal manejo al no tener una experiencia multidisciplinaria de cómo hacerlo, los monocultivos y en especial dejando la parte social afuera, ¿no? Y todo esto lo único que nos va a llevar en este escenario es a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que los agentes que tenemos en el medio estén brincando de un lado a otro hasta que llegan a una especie, como está pasando ahorita, que es precisamente desfavorable y se vuelve un conflicto, ¿no? Quisiera presentarles este trabajo a manera de pruebas, de evidencia de que realmente esto es un impacto fuerte, ¿no? Y que no solo afectamos al medio ambiente, sino a nosotros. Se hizo un mapa en donde estaban viendo las zonas con mayor probabilidad de que hubiera un brote de enfermedades infecciosas emergentes zoonóticas. A grandes rasgos, que son enfermedades que surgen como nuevas. O sea, el agente está ahí, pero cuando cambia de un hospedero a otro, es ahí cuando se vuelve una enfermedad, ¿no? Y en específico las zoonóticas, que se transmiten de animales a humanos. Entonces se dieron cuenta, en amarillo muestra las zonas con mayor probabilidad de que ocurra un brote como este. Y bueno, ellos encontraron que una relación entre las zonas tropicales, donde hubiera un alto cambio de uso de suelo y una mayor riqueza de mamíferos, eran las zonas con mayor probabilidad. Entonces, si se dan cuenta, está esta parte de Asia, donde se supone que surge ahorita el SARS-CoV-2, y muy importante para acá la parte de México, la parte del centro y sur, es un punto caliente para que esto ocurra, ¿no? La otra perspectiva, o la perspectiva positiva, es que comencemos a tener una visión más amplia de lo que hacemos, y me gusta mucho este concepto que me tocó escuchar hace 2 años en una charla, el de una salud, ¿no? Este concepto lo que trata es la relación de que la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente están conectadas, las tres. No podemos atender una sin atender las otras, porque el efecto negativo que se genera en una se va a generar en las otras y viceversa. Entonces, lo que propone es que sea un trabajo holístico, transdisciplinario y multisectorial. Entonces, les presento aquí un diagrama de esto. En esta parte está la salud del medio ambiente, la salud animal y la salud humana. Entonces, debemos empezar a trabajar no solo la ecología, la mastozoología, la medicina veterinaria, sino debemos también ver otras cosas como la salud pública, la salud humana, la parte legal de precisamente gestionar el medio ambiente. Y la unión de estas tres condiciones nos va a dar lo que estamos buscando precisamente en este congreso, ¿no? Una coexistencia real en específico con la fauna para nosotros que trabajamos en esto,
pero la realidad es que es una coexistencia con el medio, ¿no? Que sigamos aprovechando de manera adecuada los recursos. Y me gustaría comentar esto, creo que necesitamos trabajar en equipo, pero que sea algo real, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Si se fijan, para la parte del medio ambiente es este esquema. La biología de la conservación que se propone desde 1985 propone cosas muy similares, ¿no? O sea, que para hacer biología de la conservación se necesitan las ciencias sociales, la genética, diferentes puntos multisectoriales. Después se propone lo que es o se conoce como ciencia de la conservación, y lo mismo, ya habla de economía, de salud pública, de política pública, de ética, sociología, ecología, cambio climático, etc. Entonces, creo que tenemos las bases y los trabajos científicos para entender cuáles son los impactos negativos en no conservar el medio ambiente, pero no lo estamos haciendo. Y no solo, o sea, en relación a la parte del medio ambiente, no solo se sabe desde esta época, ¿no? O son los primeros conceptos. O sea, desde 400 antes de Cristo, Hipócrates menciona que la salud humana está relacionada directamente con el medio ambiente. Y así se pueden seguir con esta lista, ¿no? Pero no solo son este tipo de trabajos, ¿no? O sea, encontré trabajos de filosofía, trabajos de sociología, que hablan precisamente de la relación entre el humano y el medio ambiente. Entonces, prácticamente todas las áreas ya entendemos y conocemos este problema, pero no lo estamos abordando de manera conjunta, ¿no? Y quisiera pasarles una receta que me tocó escuchar en un simposio precisamente de especies en riesgo que presentó el doctor Glenn, y era la receta para tener una coexistencia real con fauna silvestre, ¿no? Que solo incluía 3 ingredientes. El primero es la investigación. Creo que debe ser transdisciplinaria y multisectorial, como lo marca el concepto de una salud o One Health. Y eso es la base, ¿no? Ya teniendo esta base sólida, podemos empezar a agregar los siguientes ingredientes, ¿no? El segundo ingrediente es el trabajo a largo plazo. Y el trabajo a largo plazo está en función de entender las necesidades básicas de las comunidades o de las personas con las que estemos trabajando en el lugar. O sea, entender desde su fuente de ingreso, si tiene acceso a salud pública, si tiene acceso a educación, si tiene acceso a seguridad alimentaria. Y a partir de ahí hacer divulgación de lo que estamos encontrando de investigación. Si no entendemos las necesidades locales, no podemos pues como solicitarles o pedirles que apoyen la parte de conservación. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que busque alimento o que cuide al jaguar? O sea, tenemos que comenzar a conectar todos los sectores, ¿no? Un ejemplo bastante sencillo, del lado izquierdo, él es el señor Rubén Burunda, que está aquí, es el ganadero del norte del país, que tenía un rancho amigable con la fauna. Él aproximadamente tenía, si no mal recuerdo, como 2,000 cabezas de ganado. Del lado derecho es el señor Rafael, y bueno, él tenía prácticamente solo 2 cabezas de ganado. Entonces, no es lo mismo que un puma nos mate una cabeza cuando tenemos 2, a que nos mate una cuando tenemos 2,000. La otra cosa que me gustaría compartir como de realidades sociales diferentes es que las extensiones de tierra que presentaba cada uno es muy diferente. Este señor, desde el centro del país, y él solo tenía como pastoreo a su ganado libremente en 5 o 10 hectáreas. Del lado izquierdo eran más de 5,000 hectáreas. Y el siguiente ingrediente son las políticas gubernamentales. Creo que actualmente, y más por lo que hemos estado viendo en las charlas y lo que ha sucedido ahorita con los presupuestos, no solo en México, sino en diferentes países en torno a la ciencia y la investigación, es que como personas conocedoras del medio ambiente necesitamos insertarnos directamente ya a gestionar estas políticas, y ya teniendo el ingrediente del trabajo a largo plazo y la investigación,
Solo es esperar el momento adecuado para proponer cosas que realmente funcionen con el medio ambiente, ¿no? Les pongo el ejemplo del Corredor Jaguar, que es una iniciativa muy grande, ya que abarca diferentes países, ¿no? Para precisamente lo que buscamos en la conservación es mantener a largo plazo las condiciones naturales, en específico para el jaguar, ¿no? Que sería proteger la mayor cantidad del hábitat disponible. Si no comenzamos a trabajar de manera más multisectorial y de manera directa, al menos en cuestiones del medio ambiente, lo que pasa es que personas sin conocimiento, o tal vez con conocimiento pero que no les importa, comienzan a tomar decisiones que afectan de manera directa determinados programas o proyectos de conservación. Y bueno, a manera de conclusiones, me gustaría que tomáramos a la especie Homo sapiens como una variable dentro del sistema. Afortunadamente en este congreso he visto muchísimas más presentaciones donde incluyen y atienden las necesidades básicas del lugar, pero necesitamos hacerlo multisectorial, no solo desde la parte de nuestro conocimiento de, ok, necesito que me ayude a tomarle fotos a los bichitos, necesito que me tome las huellitas, sino necesitamos también nosotros ponernos en su lugar y entender esas necesidades para que sea un conjunto de. La siguiente es como, lo pongo como ver con los ojos de otras áreas nuestro trabajo y viceversa. Esto les quiero poner un ejemplo que creo que es adecuado. Las personas que conocemos del medio ambiente, imaginen un cerro con algún tipo de vegetación arbórea, ya sea un bosque templado, pinos, encinos, o tropical, ¿no? Una selva alta, que después es convertido en un potrero y lo que tenemos es un área completamente deforestada y con solo pasto verde, ¿no? Que es específico para el ganado. Y bueno, como personas que conocemos o entendemos las interacciones del medio ambiente, las especies, lo que vemos al ver esa imagen sería pérdida de biodiversidad, mal manejo del ecosistema. Pero personalmente me ha tocado ver esas imágenes e ir acompañado de personas que les gusta el medio ambiente, que quieren ayudar a la protección del medio ambiente, pero su respuesta inmediata es, mira, qué bonito lugar, ¿no? O sea, me recuerda a los pastizales de Escocia, o de donde quiera, ¿no? De modificaciones de otros lados. Y la realidad es esa, ¿no? O sea, esas personas al no conocer todo lo que se ha perdido, ese hábitat les parece adecuado y perfecto, ¿no? Entonces no quiere decir que estén mal o que no quieran trabajar en pro de la conservación, simplemente que no están observando la imagen completa. Otra conclusión es que debemos atender las necesidades sociales de cada lugar y entender que dependiendo de la región van a ser diferentes. O sea, lo que les comentaba, no es lo mismo tener una vaca a tener 2000. En algunos sitios del centro y sur de México, el ganado se utiliza como lo que en las ciudades utilizamos como un banco. Las personas que tienen 2 o 3 vacas, ese es su ahorro. En cuanto haya un problema, una situación difícil, lo que hacen es venderla y obtener ese dinero. Entonces, si un depredador llega a matar eso, imagínense el impacto tan fuerte que va a tener en esa familia. Por lo cual creo que necesitamos despertar la empatía nuevamente con el medio ambiente y hacia las otras personas. Les pongo el poema de Mario Benedetti de Extinciones, porque precisamente debemos entender nuevamente, y lo vuelvo a remarcar, que los trabajos deben ser, ahora sí, multidisciplinarios, multisectoriales y holísticos. La parte de las ciencias sociales, la parte de la filosofía, la parte del arte, creemos que prácticamente no tiene nada que ver con el medio ambiente, cuando al contrario, prácticamente todo se conecta, ¿no? Muchas veces la fuente de inspiración para prácticamente todo proviene de aquí, ¿no? Del medio ambiente, de la naturaleza. Y bueno, a grandes rasgos, si ya lo leyeron, este poema de lo que hace alusión, o lo que yo creo que hace alusión,
es que cuando se extinga o terminemos con todo el medio ambiente, no solo se va a acabar eso, o sea, debemos de ser conscientes que también estamos extinguiendo la parte que nos gusta, ¿no? Como la sociedad, estar en un lugar, salir, leer, etcétera. Todo se va a acabar, por lo cual lo que debemos hacer es comenzar a trabajar en la protección y el cuidado del medio ambiente para llegar a una coexistencia real, ¿no? O sea, no es que las carreteras, las construcciones de nuevos edificios o nuevas casas, de escuelas, etc., no es que sea algo negativo. O sea, construir o desarrollar algo no se vuelve de manera negativa inmediata, no se vuelve negativo de manera inmediata. Se vuelve negativo cuando no se toman las medidas necesarias o no hay una planeación adecuada para disminuir los impactos en la fauna silvestre o en el medio natural. Y bueno, me gustaría agradecer nada más a Alexandra por hacer libre el acceso a diferentes artículos, a Joar Smith por su apoyo y compartir sus conocimientos, a Chrisley, José, Mónica y a Eric por haberme apoyado en la presentación y darme muy buenos comentarios, a las personas que me apoyaron con material fotográfico y prácticamente a todas las personas que he conocido durante mi vida. Cada una ha formado o ha aportado de manera importante para tener una visión, creo, un poco más multidisciplinaria, desde conocimientos científicos hasta como conocimientos empíricos, ¿no? Se aprende mucho de las personas que viven en el lugar, ¿no? Ellas al final ven el medio ambiente día con día y muchas veces tienen conocimientos que adquieren de manera empírica que son muy valiosos para la conservación. Y otra vez, ¿no? Agradecer a mi amigo Nico que me permitió acá su casa para presentarles. Y bueno, gracias. Hola Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por dar inicio a esta sesión de la mañana, por compartirnos el trabajo y por remarcar nuevamente el concepto de One Health en esta primera sesión. Tenemos varias preguntas y vamos a empezar primero con las que están en la sala, con una que está aquí en la sala. Nos preguntan, ¿nos puedes contar un poco el caso de coexistencia sobre los herbívoros, sobre los ciervos que dependen de los mismos recursos productivos con el ganado, si esto se aceptaba la presencia de esta especie, si los ciervos eran abundantes? Cuéntanos un poco este caso de la presencia de ciervos y ganadería. Ok, creo que se refieren a los berrendos, es un antílope, no es un cérvido, pero bueno, sí, claro. En específico, la realidad es que solo en un rancho lo aceptaban y tenían un manejo adecuado del ecosistema para que pudieran coexistir las dos especies. Para mí fue una sorpresa porque llegando al rancho ya estaba el manejo, ¿no? No es como que nosotros llegamos a proponer y decir, o sea, en ese rancho ya se hacía de esa forma. Sí se puede decir que compiten por los recursos, porque al final estos bichos obviamente lo que hacen es estar pastando todo el día y ahí se reproducen, ¿no? O sea, las crías de estos lo que hacen es esconderse en los pastizales, etcétera, ¿no? Pero al tener un manejo adecuado de los ranchos, se puede lograr esto, ¿no? O sea, el ganadero del lugar no tenía ningún problema con ellos. En otros sitios, la realidad es que no los querían porque, al menos en algunos me tocó escuchar que no querían que se transmitieran enfermedades, ¿no? O sea, decían que esos bichos traían garrapatas y se las iban a pegar a su ganado, entonces prácticamente los estaban como desplazando de ahí o ponían cercos que eran con un hilo más bajo para que no pudieran cruzar. Y también me tocó el caso en otros ranchos que prácticamente les fuera indiferente, ¿no? O sea, estaba pastando el ganado y estaban pastando estos bichos a un lado también, ¿no? Gracias. Tenemos aquí otra siguiente pregunta.
y va un poco más el trabajo social. Nos preguntan cuál es tu percepción para trabajar en la conservación de especies con personas que tienen resistencia por creencias culturales. Pues creo que lo mejor es trabajar en equipo, ¿no? O sea, no podemos creer que nosotros o nosotras lo sabemos todo. O sea, afortunadamente he conocido personas de diferentes áreas y creo que son las que precisamente logran mostrarme otro tipo de perspectiva. O sea, les digo, yo como biólogo jamás pensé o tomaba en cuenta muchas veces la parte social, ¿no? Pero afortunadamente conocí sociólogas, politólogas, politólogos, eh, psicólogos, que fueron los que me hicieron entender un poco más de qué manera podíamos llegar a las personas, ¿no? Y al final, pues otra vez, no se trata de que yo haga toda la chamba, sino precisamente las personas que entienden esas necesidades y esas realidades sociales eh, de manera más directa porque lo han estudiado, pues son las que deben de trabajar en eso y nosotros ver cómo ayudarles. Eh, lo que sí no implica es que nosotros estemos exentos de no entender esas realidades y esos conocimientos. Va, gracias, Daniel. Por las redes te voy a hacer las preguntas de las redes que también nos dicen si los lugares donde has trabajado, que son cercanos a carreteras, ¿cuántas de ellas han desarrollado pasos para fauna para evitar muertes por atropello? Y si conoces o existen legislaciones el momento de la construcción de estos caminos carreteros. Okay. Pues en los que yo he trabajado, la verdad no había pasos de fauna como tal. En México lo que se llega a hacer es pasos para el ganado. Entonces, al final la fauna lo aprovecha, ¿no? Pero no están diseñados específicamente para fauna, aunque sé que en el sur de México, en el sureste, hay varios sitios y varios proyectos donde sí se trabajaron con pasos de fauna y fueron exitosos, ¿no? O sea, eh, tienen registros de que los pasos de fauna los utilizan los jaguares, hicieron algunos que son como puentes entre vegetación arbórea para los monos y, o sea, hay videos muy chidos de cómo están utilizando los monos esto, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, no implica que las acciones que desarrollamos sean algo malo y que no, ya no hay que hacer nada, ¿no? Sino más bien es cómo hacerlo de manera adecuada. O sea, el ejemplo está, ya lo hemos visto en varias pláticas y más las del sur, la ganadería es uno de los conflictos fuertes en cuestión con depredadores, pero se puede hacer de una manera adecuada para evitar este conflicto, ¿no? Lo mismo con todas las otras actividades, creo. Ah, genial, Daniel. Y si, seguimos con una pregunta que nos dicen cómo se percibe, cómo se maneja el seguro por pérdidas de ganado por ataque de fauna. Si se ha comentado al respecto en los ranchos ganaderos donde has visitado. Ok. Se me olvidó una cosa de la pregunta anterior. De legislación, a lo que yo sé, solo hay en dos estados y que es legislación estatal, ¿no? No a nivel federal, solo se dice muy vagamente que los nuevos desarrollos no deben afectar de manera fuerte el medio ambiente o su permanencia a largo plazo. Y bueno, el seguro ganadero. El seguro ganadero sí me tocó que se estuviera trabajando. Eh, en algunas pláticas de las que expusieron los expertos, creo que vimos que no es una buena idea. Y en mi experiencia, la verdad es algo muy complejo porque para que se les pagara la cabeza de ganado a las personas, tenía que haber un certificado de un médico veterinario que fuera enviado por parte del seguro para verificar que había sido una muerte por depredador y no por otra causa. Entonces,
pues lo que les comentaba, por ejemplo, uno de los retos es pocas personas para áreas muy grandes. Ahora imagínense que para un estado eh, solo hay 3 técnicos que pueden verificar si es muerte por depredador o no. Y no pueden estar viajando como de un lado a otro. Entonces, el día de hoy se muere el ganado y hasta dentro de una semana llegan a revisar, ¿no? Entonces, los bichos ya hemos visto que no, que, que sí pueden comer animales muertos, ¿no? Entonces, si después de que murió la vaca por sequía, por enfermedad, por otra cosa, lo consume un depredador, probablemente los rancheros lo vean de manera inmediata, pero no es la causa de la muerte, ¿no? La otra cosa que vi es que al menos acá en México el papeleo es horrible y pues obviamente tardado. Entonces la gente se desespera, algunas veces hacen algunos reportes y después ya no, o sea, lo dejan de hacer y buscan ellos la mejor solución, ¿no? A su entender, que otra vez no, o sea, lo de la empatía, debemos de ponernos en su lugar. Si yo soy una persona que me dedico a tener 2, 3 vaquitas y me matan una y me matan otra y me matan otra y no se resuelve nada, o sea, ¿qué haríamos nosotros los que vivimos en las ciudades si alguien llega y nos roba todos nuestros ahorros, ¿no? O sea, vamos a buscar la manera de detener que eso siga ocurriendo. Gracias, Daniel. Vamos a darle otra pregunta. Creo que también va direccionada al concepto One Health, que próximamente vamos a tener más ponencias. Bueno, ¿Cuál piensas que sería el mayor reto para formar estos grupos transdisciplinarios de investigación? mm, yo creo que la parte difícil es cómo nos hemos formado a base de la competencia. O sea, siempre es de que tengo que sacar yo primero, tengo que hacer esto primero, tengo que publicar primero. Y precisamente eso es lo que nos ha limitado a compartir un poco más el conocimiento y que podamos interactuar con otras áreas, ¿no? Eh, entonces, mientras sigamos teniendo ese enfoque de que no, pues es que esto es mío y me costó y no lo voy a compartir así nada más porque sí, pues la realidad es que va a ser muy difícil, ¿no? Y, y bueno, no debemos cerrarnos como a que nuestra ciencia es la única o es la verdad, ¿no? O sea, les comento, las ciencias sociales aportan muchísimo y más ahora, ¿no? Que estamos hablando de coexistencia y la parte de artes también no hay que dejarla afuera, ¿no? Actualmente, ahorita con lo de estar encerrado, ¿a quién no le cae bien un libro, ¿no? Entonces, creo que el reto principal es eso, ¿no? Que aprendamos a trabajar en equipo. Muchas gracias, Daniel. Creo que por el momento van todas las preguntas y te agradezco que estés aquí, que estemos interactuando en este grupo, con estos jóvenes que estamos aquí motivados. Y pues ahí tenemos tu contacto. Si quieres dar algún comentario final también para algunas otras preguntas que te quieran hacer personalmente o para que conozcan un poco más de tu trabajo, adelante. Vale, gracias. Eh, pues nada, mencionando otra vez lo del trabajo en equipo, o sea, el concepto de One Health surge en el 2004. Qué bueno que van a hablar muchísimo más de él porque yo en la realidad lo acabo de conocer hace poco relativamente. Y en realidad surge de médicos veterinarios o de médicas veterinarias. Entonces, o sea, yo como biólogo siempre, o sea, no sé si solo tengo yo esa visión, pero estaba eso de que no, es que los biólogos no podemos estar con los veterinarios, no podemos. Y la realidad es que no, o sea, para hacer el manejo de cualquier bicho, o sea, una contención química, pues al final se necesita eso, ¿no? Una persona que conozca de medicina veterinaria. Entonces, pues a trabajar en equipo y seguir haciendo cosas como este, ¿no? Como el Congreso, compartir conocimiento.
creo que a todos nos ha quedado algo de diferentes pláticas, ¿no? Y pues nada más. Un comentario extra, rápido. Estamos iniciando un proyecto de, ay Dios, no sé qué hice. Un proyecto de divulgación de la ciencia, en donde precisamente lo que buscamos es unir ese concepto de una salud. Entonces, prácticamente queremos que se divulgue información de todas las áreas, ¿no? No solo la parte del medio ambiente. Y bueno, va iniciando y lo estamos haciendo a través de Facebook por el momento, nada más, que es lo único que sé usar. Entonces, si alguien gusta sumarse al proyecto, bienvenida, bienvenido. Sería todo. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Y gracias por escucharme. Gracias, Daniel. Un gusto compartir.